Muy buen día a todos. Mi nombre es Gerardo Valtierra Vázquez y voy a hablarles del capítulo La organización del lenguaje. En este capítulo el autor persigue dos objetivos fundamentales. Por un lado, demostrar que hay en nuestros cerebros ciertas realidades psicológicas que se corresponden una a una con los modelos gramaticales abstractos. Y por el otro, argumentar que la información que nos provee la neurolingüística puede ayudarnos a explicar ciertos aspectos teóricos de la lingüística general. Todo esto es muy importante ya que desde 1957, año en que Noam Chomsky publicó su libro Estructuras sintácticas, uno de los objetivos más importantes de la lingüística moderna ha sido generar un modelo gramatical para un hablante nativo hipotético de cualquier lengua, de tal manera que esta gramática generativa sea un modelo abstracto que contenga todas las oraciones posibles del lenguaje. Para entender todo esto, va a ser muy importante que distingamos entre competencia lingüística y actuación lingüística, es decir, entre el conocimiento que un hablante puede tener del lenguaje y el uso real que haga del mismo. Del mismo modo, hay que separar la capacidad de producción del habla y la capacidad de comprensión del lenguaje. A partir de ello, y para alcanzar sus metas, el autor recurrirá a casos de pacientes con afasia y agramaticales e igualmente a personas bilingües que revisó durante los capítulos anteriores para probar que algunos de ellos tienen éxito en la capacidad de comprensión del lenguaje, pero no en la producción al 100% del mismo, o viceversa. E igualmente pueden tener el conocimiento del lenguaje, pero tener ciertas fallas en el uso que hacen del mismo. En lo que sigue, el autor explorará cada una de las ramas de la lingüística y sus modelos gramaticales para probar lo que se ha propuesto. La primera de estas ramas es la fonología. Si bien es cierto que los hablantes no solemos darnos cuenta de que estamos utilizando los fonemas, sí somos capaces de reconocer fonemas distintos, e igualmente cómo estos fonemas pueden cambiar totalmente una palabra y su significado. También somos capaces de ver que dentro de una cadena hablada, cada uno de los sonidos concretos que la compone tiene su propio conjunto de rasgos. Sabemos, por ejemplo, que los fonemas pueden distinguirse por la posición de la lengua al emitirlos o el lugar de su articulación. El hecho de que pacientes afásicos diagramaticales y personas bilingües sean capaces de producir la mayoría de los fonemas, pero tengan problemas en algunos específicos o que incluso sea alguno de los rasgos los que se les dificulta, no, es para el autor una prueba de que cada fonema tiene su propia realidad psicológica. Una de las pruebas que menciona es que en las paráfrasis fonéticas de pacientes afásicos, normalmente solo sustituyen uno de los fonemas y no es que se equivoquen en la palabra completa. E igualmente las personas bilingües escuchan y producen ciertos fonemas de acuerdo, ciertos fonemas de su segunda lengua como lo hacen en la primera, pero todos los demás sí son capaces de distinguirlos de acuerdo a su segunda lengua. Si como hablantes del español estudiamos cómo dentro de nuestra lengua las palabras no pueden comenzar con una consonante S sibilante sonora, pero en el inglés sí. eh, lo que haremos o lo que normalmente se hace es agregar un fonema extra al inicio de las palabras, una E, por ejemplo. En lugar de pronunciar spring, pronunciamos spring. Como mencioné antes, incluso
puede que no sea el problema la distinción de fonemas, sino alguno de sus rasgos distintivos. Por ejemplo, el autor nos comenta que eh, eh, en las sustituciones fonéticas de algunos afásicos, lo que sustituyen es solamente un rasgo, por ejemplo, la sonoridad o la africación. El caso de las sílabas también es interesante, ya que igual que con los fonemas, aunque no todos sean conscientes de lo que es una sílaba, sí somos capaces de reconocer en las palabras el número de sílabas que contiene. Y algunos pacientes afásicos pueden fallar en esto. O igualmente, cuando una persona, afásica o no, bilingüe o no, tiene problemas para recordar una palabra, suele recurrir a el número de sílabas que tiene para intentar traerla de nuevo a la mente. Igualmente, dentro de la fonética existen otros fenómenos suprasegmentales, más allá de los fonemas y de las sílabas, que también parecen tener una realidad psicológica aparte. Por ejemplo, los patrones de entonación de ciertas oraciones, de ciertos enunciados, o la forma léxica que tienen las palabras. En lo que se refiere a la morfología, primeramente solemos distinguir entre clases de palabras, por ejemplo, verbos y sustantivos. Se sabe, por ejemplo, de ciertas clases de afasia donde los pacientes no pueden recordar y producir sustantivos, pero son muy hábiles a la hora de elaborar descripciones de los mismos para darse a entender. Esto nos puede llevar a intuir que estos pacientes tienen lesionada una parte muy específica del cerebro que se relaciona con la generación de sustantivos, pero que el resto del cerebro que produce los otros tipos de palabras funcionan con normalidad. Del mismo modo, morfológicamente, diferenciamos entre afijos y radicales. Estos últimos son las raíces de las palabras, las letras que no cambian, por ejemplo, en un verbo cuando se conjuga, y los afijos, por otro lado, son partículas que se agregan al final o al inicio, eh, antes o después de estos radicales, para alterar de alguna manera el significado. Pues bien, pacientes agramaticales han demostrado que tienen éxito entendiendo los radicales, pero problemas con ciertos afijos. Los afijos pueden separarse en aquellos que son flexivos y los que son derivativos. Los flexivos suelen referirse más a cuestiones ortográficas, gramaticales, por ejemplo, género, número, y los derivativos a cuestiones semánticas. Pues bien, también existen pacientes que tienen problemas con un tipo de afijos, por ejemplo, los derivativos, pero no con los flexivos, o viceversa. El autor nos dice que, de acuerdo a estudios realizados por Ravelati, señalan que algunos de estos pacientes pueden utilizar afijos flexivos porque no lo hacen, su proceso no es el proceso de la afijación, sino el de composición, con el que pueden estar más familiarizados. Un último aspecto que nos habla de las realidades psicológicas dentro de la morfología es la capacidad que tenemos todas las personas todas las personas y en particular personas con algún padecimiento de afasia, de distinguir la morfología o aspectos morfológicos del lenguaje de aspectos sintácticos. Por ejemplo, algunos pacientes o algunas personas tienen problemas para generar el número o distinguir el número o el género en las palabras, pero son capaces de construir enunciados y argumentos completos sin mayor dificultad. Hablando de la sintaxis, también se ha demostrado que hay ciertas construcciones sintácticas que son más
difíciles o que presentan más problemas que otras. Por ejemplo, aquellas unidades sintácticas que son organizadas jerárquicamente. Por ejemplo, las que tienen estructura de árbol, que se les dificulta más a pacientes afásicos. Otra prueba importante es que la mayoría de las personas solemos distinguir la ambigüedad de ciertas oraciones que pueden significar eh, varias cosas a la vez. En cambio, pacientes que tengan lesionado el hemisferio derecho carecen totalmente de esta capacidad de distinguir la ambigüedad. Asimismo, los problemas se aumentan a medida que la complejidad de la estructura sintáctica también aumenta. Uno de los casos es el uso de la voz activa y la voz pasiva. Normalmente es mucho más fácil, incluso para personas que no tienen ningún padecimiento de afasia, utilizar estructuras sintácticas con la voz activa que con la voz pasiva. En este sentido, la noción de huella es muy importante. Básicamente a lo que se refiere esta noción es, por ejemplo, en una oración como el chico empujó a la chica, cuando se convierte a voz pasiva, es decir, la chica fue empujada por el chico, eh, queda lo que el autor llama o algunos autores llaman huella, es decir, eh, recordamos cuál era la posición original como objeto del verbo que tenía la palabra chica y que aquí se ha convertido en el agente. En estos casos, algunos pacientes afásicos y algunas personas que están aprendiendo la lengua tienen problemas para distinguir esta huella y de distinguir que ahora lo que antes era el objeto, ahora es el agente. Esto los lleva finalmente a que no sepan reconocer cuál es el papel temático de los nombres, es decir, cuál es el papel temático del nombre chica en cada una de las oraciones. O en enunciados como el elefante fue ayudado por el ratón, no saben realmente qué papel llevó a cabo el ratón en esta acción. Respecto al léxico y la semántica, el autor menciona algo muy interesante, y es que un elemento léxico puede tener diferentes realidades psicológicas o relacionarse con diferentes realidades psicológicas de acuerdo también a las modalidades en las que se produce, es decir, una para las modalidades escritas y otras para las modalidades orales. Una pregunta muy interesante que podemos hacer respecto a la relación entre léxico, semántica y la organización que tienen dentro del cerebro es preguntarnos cómo se buscan los elementos léxicos cuando necesitamos utilizarlos dentro de una frase. Es relativamente usual que cuando estamos escribiendo un texto o cuando estemos hablando con alguien, no recordemos una palabra que nos sería útil en ese momento o que creemos que nos sería útil. En esos casos, lo habitual es que recordemos el significado, pero no recordemos la forma de la palabra. Una vez más, esto nos lleva a pensar que hay una realidad psicológica en una parte del cerebro que tiene que ver con los significados o con algunos significados y otra parte del cerebro que tiene que ver con la forma o algunas de las formas de las palabras. Retomando el tema de los afijos, el autor comenta que algunos de ellos pueden ser parte de nuestro léxico, del mismo modo que las palabras completas y otros no. Particularmente, dice que los afijos flexivos no son parte de nuestro léxico, no funcionan como una palabra. En cambio, los derivativos, por ejemplo, la terminación ción, sí pueden ser considerados como parte de nuestro léxico. También es importante mencionar que hay problemas con palabras subordinadas y palabras supraordenadas o con tipos de palabras, por ejemplo, nombres propios y nombres comunes, o incluso el uso de un cierto registro lingüístico. Por ejemplo, nos habla de un paciente que tenía todo su registro
de habla formal intacto, pero tenía trastornos en su habla coloquial e informal. Y finalmente en este apartado está el tema de las redes semánticas, es decir, palabras que de acuerdo a su significado están interconectadas entre sí. Una vez más nos habla de casos de pacientes afásicos donde tienen problemas para recordar nombres de las partes del cuerpo. Pasemos ahora a la pragmática. Uno de los principales problemas que se encuentran en pacientes afásicos es su incapacidad para distinguir aspectos no literales del lenguaje. Por ejemplo, aquellos que tengan que ver con el humor o con la poesía. Igualmente, como comentamos anteriormente, hay cierta incapacidad para distinguir la ambigüedad de ciertas oraciones y muy cercano a ello, también tienen problemas para reconocer la homonimia. No tienen problemas para distinguir palabras en general, pero sí palabras que sean homónimas, que tengan, que se escriban igual, pero tengan significados diferentes. Nos habla también el autor de pacientes con demencia que tienen una incapacidad para respetar las normas conversacionales. Por ejemplo, mantener el mismo tema o la reparación de un error dentro de una conversación, de una plática. O incluso nos menciona su incapacidad para eh, respetar las tres primeras máximas conversacionales de Grice, es decir, la de cantidad, la de relevancia y la de manera. O lo que es lo mismo, hablan más de lo que deberían, hablan de cuestiones no centrales, sino tangenciales del tema y de una manera desorganizada. Un ejemplo más es el de pacientes que tienen dañado el hemisferio derecho. Estos pacientes en lo que tienen problema es en reconocer el contenido emocional de lo que se está diciendo, de lo que están diciendo las personas con las que están interactuando. La persona puede estarle diciendo algo muy triste y el paciente con lesiones en el hemisferio derecho no lo va a entender así. Y en el caso de las personas bilingües, uno de los problemas que se presentan con la edad, por ejemplo, es su capacidad de elegir la lengua adecuada para el contexto en el que está conversando o en el que se está presentando. Hay otras consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la existencia de diferentes sistemas ortográficos. Sabemos que hay sistemas ortográficos que son silábicos, otros logográficos y de diferentes tipos. Un caso especial es el sistema ortográfico japonés que tiene elementos silábicos y tiene elementos logográficos. En pacientes japoneses se han dado casos de que manejan perfectamente los elementos silábicos, pero no así los logográficos o viceversa, dándonos a entender una vez más que incluso cada uno de estos sistemas ortográficos tiene su lugar dentro de la organización del lenguaje en el cerebro. También respecto a la lectura hay que explicar ciertas cosas. Hay niños que cuando aprenden a leer lo hacen decodificando las palabras prácticamente letra por letra y otros lo hacen a partir de palabras completas, de identificar palabras completas. Y es muy normal que quienes opten por una lectura de decodificación tengan problema con la lectura de palabras completas y viceversa. Igualmente, la regularidad de la pronunciación puede ser muy importante a la hora de la lectura, ya que palabras con una ortografía regular no suelen generar problemas, en cambio las que tienen una ortografía irregular sí presentan dificultades. De todo esto podemos concluir junto con nuestro autor que a partir de este análisis que ha realizado, es posible que se pueda sugerir un mapa muy bien definido del lenguaje dentro del cerebro humano, lo cual puede ser muy útil no solo para la lingüística, sino en general para las neurociencias y para otras tantas disciplinas.
De mi parte ha sido todo, les agradezco mucho por escuchar hasta el final.